Bienvenidos a un programa más en el Templo del Tusitú. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al Templo del Tusitú. Aunque en este 2020 lo denomino cabina. ¿Por qué? Bájenle al teléfono. Porque he perdido la fe. Ha sido muy complejo todo este año, de mucha información conspiranoica, de mucha incertidumbre, de muchas situaciones que tal vez no estaba yo preparado. Me veía muy optimista, ¿ok? Tenemos aquí como invitado, nada más y nada menos, a pues fue un paciente, ahí lo conocí, pero sabía que traía una información bastante importante por esa conexión que estamos aquí, todos, nuestras mentes están conectadas. Y resulta que empezamos a platicar, mi querido amigo Héctor Alcázar, odontólogo de profesión. Resulta que en la actualidad, en los últimos meses, ha habido mucha información que tal vez nos confunde más de lo que nos orienta, ¿sí? Sí, así es. La religión, es de que creíamos en Dios y ya no creemos, que qué va a pasar en el 2021, si nos vamos a morir, si no nos vamos a morir, si nos va a dar o no nos va a dar. Ya no voy a hablar de eso. Hubo una amiga que me escribió por la plática anterior de la semana pasada, y resulta que pues el invitado, en su situación de portavoz, pues defendía mucho la situación esta de la pandemia, y que ya muchos de ustedes han escuchado mi punto de vista, mis análisis, tanto médicos como mi conducta que he seguido en toda esta contingencia, ¿ok? Entonces, ya sin más preámbulo, Héctor nos va a hablar qué es para él el valor de la vida. Sin embargo, para mí ha sido muy complejo orientar este tema. De hecho, no hubo video introductorio porque era muy amplio, un abanico impresionante en el valor de la vida. Héctor, algunas palabras para los seguidores, por favor. Sí, claro, pues antes que nada agradezco aquí a mi estimado amigo Jaime, el doctor, por esta invitación, y de antemano lo felicito por tener esta plataforma en las redes, YouTube, para generar este tipo de información que está muy restringida o está muy controlada por los medios. Realmente no se puede hablar en medios abiertos, en medios masivos de comunicación, de temas como los que aquí se presentan. Entonces, de antemano, para mí es un honor el estar aquí, pues en compañía del doctor, en presencia de todos los que en este momento puedan estar conectados o vayan a ver posteriormente esta breve charla acerca de algo que tiene que ver con una experiencia de vida más que con un tema propio, obtenido por estudiar o por pertenecer a tal o cual grupo. No, se trata de un descubrimiento, de algo interior, de algo que la misma vida va forjando a través de los años, y que de alguna forma este tiempo ha significado el despertar. Hablo de mi propia vida. Okay. Y al darme cuenta también de todo el entorno y de lo que está pasando a nivel mundial, no solamente aquí en México, sino que realmente este es un tema que concierne a la humanidad por completo, porque es la humanidad la que ha entrado en este cautiverio, como lo hemos visto, y se trata de eso, de poder entender el valor de la vida y cómo podemos traducirlo y llevarlo a la práctica diaria dentro del interior de cada uno de nosotros. Ok, tú has pasado por lo que ya me platicaste. Estabas muy metido en la religión cristiana, y súbitamente, independientemente de esta pandemia, tuviste ya un parteaguas importante en tu vida, ¿sí? Sí. Un parteaguas importante. Y ahora, si tú ya te habías alejado de esas situaciones, esos movimientos, religiones, etcétera, ¿cómo te fortaleces si ya no tienes a quién rezarle, a quién pedirle, a quién solicitarle ayuda? Porque ya dices, bueno, me alejo del cristianismo. Ahora en la pandemia, ¿en quién
o cómo te das fortaleza, Héctor? Bueno, en realidad el tema de la creencia religiosa, llámese como se llame. Cualquiera. Sí, cualquiera. Mi motivación o la razón por la cual estoy aquí no es para atacar ni hablar en contra de ningún tipo de credo o sistema religioso, puesto que en su momento, cuando yo estuve inmerso en él, fui el primero en defenderlo y en ponerme la camiseta juntamente con mi familia y darlo todo por el todo, sin importar lo que se opusiera a lo que se viniera en contra. Okay. Pero a raíz de circunstancias que uno va pasando, entonces en una búsqueda más profunda y el querer conocer y entender muchos aspectos de lo que se vive día a día, entonces eso es lo que me llevó a indagar, a buscar una respuesta, al no poder conocer con toda su plenitud, con toda la extensión de la palabra, ese amor del cual me hablaron. Exacto. Una y otra vez acerca del Dios supremo, del Dios omnipotente, y que dadas circunstancias adversas y difíciles, yo buscar esa respuesta no las hallé realmente. Entonces fue lo que empezó a abrirme los ojos y a iniciar una búsqueda para yo entender entonces cómo podía salir de esa situación. Y bueno, a raíz de todo lo que empezó a acontecer a los arranques de este año 2020, fue como empezó mi indagar, mi escudriñar más profundo, usando realmente los medios que tenemos a la mano, como son las plataformas digitales, llámese YouTube, Google, en fin, y haciendo como una introspección, como buscar dentro de mí la respuesta, porque es lo que descubrí a fin de cuentas, que la respuesta no es exterior, la respuesta no está alrededor nuestro, la respuesta está dentro de cada uno de nosotros. Y me costó trabajo aceptarlo y reconocerlo, porque el hombre por naturaleza, y es lo que nos han hecho creer desde que somos chiquitos, nos hacen depender, nos hacen ser dependientes de alguien, primero de nuestros padres, ¿verdad? Que para empezar a caminar debemos tomarlos de la mano. Y una vez que logramos nosotros nuestro equilibrio, es cuando nos sueltan, entre comillas, ¿verdad? Pero siempre van a estar ahí atrás nuestro para tratar de soportarnos si es que caemos y ayudarnos a levantar. Y así es normalmente el desarrollo del ser humano en esta tierra. Cada uno de nosotros nos crean dependientes. En teoría nos dicen que debemos ser independientes, ¿verdad? Y es lo que nos inculcan y nos tratan de decir a cada rato, pero en la realidad siempre nos van a volver dependientes de algo. Somos dependientes para ser triunfadores de un apellido, por ejemplo, de un nombre, de una herencia, de un título, de una conquista, de romper de saltar un obstáculo, de romper una barrera, de imponer una marca mundial, yo qué sé, de muchas cosas que nos dicen que necesitamos para poder realmente encontrar la razón y la respuesta de, como seres humanos, realmente qué somos y qué representamos. Sí. ¿Qué te lleva, qué te lleva a esa ruptura? ¿Cuál fue la duda, la principal duda que tuviste cuando dijiste, es con todo respeto, aquí no es una mesa de polémica si la religión, si Dios existe, si no existe? Es informativo, para eso es la cabina, para compartir. De una vez los preparo. ¿Cuál fue la duda más importante que tuviste para decir, no, si se le puede llamar así, Dios no existe, o esto es mentira, no creo en esto? ¿Cuál fue la duda en ti? Para entendernos, esa lucha que dijiste, no, vivo confundido y voy en búsqueda de... Ok, pues en principio de cuentas fue el deseo de ahondar más y conocer a profundidad a esa deidad de la que me hablaron tanto tiempo y en la cual yo creí, pues ciegamente se puede decir, porque la fe ciega, la fe es algo en lo que tú crees sin haberlo visto, y como consecuencia de esto entonces se va a materializar, y yo buscaba eso precisamente, una materialización de ese Dios. Lo querías tocar. Yo quería que fuera algo palpable, algo tangible, y vivir una experiencia
diferente de todas las que había tenido o había escuchado que otros vivían, pero siempre hallé una barrera, un impedimento, y nunca pude dar ese paso, ese brinco, no porque yo no lo quisiera, yo lo buscaba fehacientemente, con todo mi ser. Sin embargo, no lo hallé, definitivamente, y al presentarse una situación muy fuerte en mi vida, digamos, de esas como normalmente mencionan, tocar fondo, fue lo que me hizo reaccionar a la realidad que estaba viviendo, y entonces empezar a cuestionar mis creencias, y es de cuando tomé la decisión de investigar y buscar la respuesta, porque antes de eso aceptaba literalmente cualquier cosa que me pusieran delante, ¿verdad? Y decía, pues esto así es porque así lo dijo tal cual persona, porque así lo vivió el antecesor y el del antecesor del antecesor, y porque así el regular o la mayoría de las personas lo viven, y así es como lo reconocen y lo aceptan. Entonces, de la misma manera yo también creía, por lo tanto dejaba las cosas tal cual y no me cuestionaba nada. Ok, en esa búsqueda importante que muchos de nosotros no podemos, bueno, que yo no estoy preparado, no hay que pluralizar cuando estamos hablando, que yo no estoy preparado. Si me dicen ahorita, no, es que los extraterrestres están viviendo con nosotros, o si me dicen, no, es que la luna, nunca han ido a la luna, o sea, eso es mentira, es un invento, es una materialización del capitalismo, mantenernos todos ahí como zombies, o que la Tierra que no es redonda, resulta que es plana. Cuando nosotros no vamos en la búsqueda, que yo sí, a mí sí me gustan todos esos temas, para mí sería más fácil, en vez de estar hablando con Héctor, decir, pónganse el cubrebocas y terminar y no llevar una charla tan profunda como esta. Entonces yo diría, pónganse el cubrebocas y la pandemia y todos nos vamos a morir, para mí sería mucho más fácil, pero resulta que digo, no, espérame, es que esa energía se siente cuando algo es como un temblor, cuando tiembla, no lo sometes a una duda, no dices, oye, ¿tú crees en los temblores? ¿Sí crees? ¿Por qué esta pandemia hay tanto polo? Eso es a lo que yo voy, tanto polo. Mitad de la población cree en la pandemia y otra mitad de la población no cree en la pandemia. O sea, un temblor, un maremoto, la lluvia, el rayo del sol, es evidente, no se pone en tela de juicio. Entonces, en toda esa búsqueda, que no nada más es decir ponte el cubrebocas, hay que profundizar. ¿Cuáles son los hallazgos más importantes que tú has descubierto y que han cambiado el valor a tu vida? Si tú me dices, yo vi un extraterrestre, es válido. Si me dices, ¿sabes qué? Me puse a profundizar y no es cierto que han ido a la luna. ¿Qué fue lo que cambia el valor que tú le das a la vida? Ponme 3 ejemplos que en tu investigación, en tu energía, en tu espiritualidad, los has vivido desde que despertaste. Bueno, número 1, y no es en orden de importancia. Sí. Primeramente, en cuanto al valor de la vida, es precisamente ver una de las cosas más valiosas que como seres humanos se nos ha quitado, se nos ha secuestrado y se nos ha hecho ver como que es inexistente, y esa es nuestra libertad. La libertad de vivir libremente, algo que hoy día no estamos viendo. De hecho, es más evidente ahora por esto que ha acontecido a nivel mundial, de imponernos y restringir nuestra libertad primeramente de expresión. O sea, se nos ha hecho querer traer máscaras literalmente en la cara, en el rostro, tapar el rostro, ocultar nuestra identidad, ocultar quiénes somos, poder expresarnos libremente. Eso es coartar nuestra libertad. O sea, eso es importante en cuanto a precisamente haber descubierto una realidad diferente de la que creía. Fue como fortalecerla, como apalancarla, como tenerla más clara de lo que anteriormente tenía. Entonces, para mí, todo esto que nos están imponiendo a nivel mundial no es sino la idea de mentes que están en estado de psicosis. Para mí así es. O sea, no trato de ofender a nadie, pero mentes psicóticas que han preparado todo este escenario para causar
todo este caos a nivel mundial. Lo podemos ver en la sociedad, en el medio donde nos desarrollamos, entre la propia familia. Cómo nos bombardean psicólogos expertos, muy preparados, gente que nada tiene que ver con realmente con cómo poder desarrollar al individuo, a la sociedad, a la familia. Simplemente se han encargado a través de los medios de comunicación, que están totalmente controlados, en estar infundiendo una información para causar temor dentro de nosotros. Entonces, libertad en cuanto a expresarnos como nosotros somos es algo que se nos ha impedido últimamente, imponiendo este tipo de conducta, una conducta antinatural, ¿verdad? Una conducta que no corresponde a individuos como nosotros, seres pensantes, seres inteligentes, que tenemos valores, que tenemos sentimientos, que queremos socializar, que queremos relacionarnos, que queremos tener acercamiento, unidad, unión con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, con los compañeros profesionales, familia. Con la familia sobre todo. Y creo que eso es algo que no podemos permitir en nuestra vida, por lo cual tenemos que estar peleando. Y creo que esta es una manera de poderlo publicar o hacer notar libremente, para que aquellos que también se cuestionen y piensen por qué pasa esto, sepan que esto no es más que una imposición. Dime. Sí. Sino, y es un puñado tan solo, es un grupo pequeño que quiere robarnos el poder que nosotros tenemos, porque ellos de ninguna manera tienen poder. El poder se los damos nosotros. Hay un párrafo que dice que cuando se cree la mentira, que es más fácil convencer o mentirle a alguien que hacerle creer que le han mentido, ¿verdad? Sí. Y es lo que continuamente están haciendo con nosotros. Nos están llenando de pensamientos y de ideas para hacernos creer que esto es una verdad. Y lo expresan tan fehacientemente, tan fuertemente, tan constantemente que la gente llega a formarse una idea, un pensamiento, y lo toma como una realidad. Pero es realmente una mentira, matizada de ciertas verdades, pero la hacen tan poderosa, o nosotros la hacemos tan poderosa al creerle, y entonces actuamos en consecuencia, dejándonos manipular a sus peticiones y a su control. Ok, la libertad. Otro ejemplo que hayas encontrado en todo este parteaguas cuando tú dices, yo voy en búsqueda de la verdad. Sí. Otra situación que nos puedas compartir. Sí, muy bien. Así, yo creo que son cosas que como que ya vienen en tu genética, yo así lo descubro y así es como lo puedo entender, que ya vienen en nuestro ADN, en la información genética que nos viene dado, nos ha sido dada desde que nacemos, desde que somos formados en el vientre de nuestra madre y aún desde nuestros antecesores. Entonces, aunque te tratan de imponer ciertas creencias o ciertos lineamientos, llámese de la escuela, ¿verdad? de la instrucción primaria, secundaria, preparatoria, la universidad inclusive, en mí siempre había una inquietud a querer entender y saber que detrás de todo eso había algo distinto y que no era solamente aquello que me planteaban. Entonces, aunque en ese tiempo lo cuestioné, pero nunca lo investigué, sino que me quedé simplemente con la información, no la llevaba a la práctica, no iba tan a fondo en ello. Sin embargo, quedó ahí esa luz intermitente que me llamaba la atención para buscar una respuesta secundaria a lo que se me había dado. Entonces fue como empecé a buscar información, ¿verdad? Antes libros, no sé, revistas, periódicos, pero entendiendo que también toda esa información está manipulada, está tergiversada, que la historia no es como nos las cuentan. Entonces, gente valiente como yo me atrevo a decir que es Jaime, en este caso, porque por este programa, ¿verdad?, donde abiertamente estás poniendo esta clase de temas, empezar a descubrir por medio de las plataformas digitales información que antes yo nunca había escuchado. Es decir, había tenido ciertos matices de ella, pero no tan a fondo como la empecé a escuchar, de gente que se atrevió a hablar abiertamente ante la censura, ante el señalamiento, ante las amenazas de muerte, en fin, a cortarle sus canales, a bajarle sus programas. Sin embargo, ellos han sido perseverantes y han hablado la verdad. Resulta que espero que no se termine el tú después de esta charla, porque sí tiran con todo. ¿Alguna otra situación
Por favor, Héctor, que hayas descubierto tangible, que digas, ¿sabes qué, Jaime? O sea, yo estaba durmiendo y desperté y estaba en otro planeta, punto. Claro. Es válido. No estamos hablando de algo raro. Vean YouTube y está lleno de todas estas situaciones que son información conspiranoica para entendernos. ¿Algo más? Le llaman así, le llaman conspiranoica, pero realmente hay muchas evidencias, está fundamentado, está documentado muchas de las experiencias que gente a nivel mundial en muchas épocas de la historia han vivido y experimentado. Y definitivamente lo que me marcó a un cambio y a una búsqueda de la verdad fue una experiencia, como me preguntabas, ¿verdad? Se llama una abducción. Una experiencia a la cual se le conoce como abducción, a la cual también le llaman como visita de alcoba o parálisis de sueño, ¿verdad? Algo que yo había escuchado con anterioridad, ya lo había vivido, pero no sabía que tal cosa existía. Es decir, había vivido, pero nunca había estado expuesto a una plática acerca del tema. Entonces fue como, después de tener esa experiencia, una experiencia muy traumática, porque se los aseguro no es nada agradable, una experiencia que me produjo una alteración psicológica, una turbulencia psicológica muy fuerte, que de un día para otro yo ya no era la misma persona. Es decir, me acuesto como cualquier día de la semana, como cualquier día del mes del año, ¿verdad? Un día normal en la vida, en el día cotidiano, exactamente, y al otro día aparezco con una sensación, o amanezco con una sensación totalmente desagradable, de desesperación, de angustia, de dolor, de deseos de quitarme la vida, de pérdida de identidad, de no encontrarle sentido a la vida que yo venía viviendo. Y entonces eso fue tan fuerte, ¿verdad? Que simplemente terminé en un grito desesperado, así literalmente, ante mi esposa, mis hijos. Yo gritaba, yo les decía, no sé qué está pasando, yo solamente sé que ustedes son mi familia, yo los amo, pero esto que siento es imposible de soportar. Esto que estoy sintiendo en esta área de mi pecho, me acuerdo, era muy claro, que literalmente sentía como que me absorbían la vida, como que me están sacando la esencia, y yo no lo entendía realmente, no sabía qué estaba pasando, pero sí lo asocié directamente con esa experiencia en la noche que tuve, porque previa a esas noches yo ya había tenido algunos tipos de sensaciones raras, de mareos, de vértigos inexplicables. Yo siendo una persona saludable, una persona que ha llevado una vida tranquila, deporte, una alimentación dentro de lo más sano posible, y repentinamente encontrarme en esa condición fue algo que sí produjo una alteración y un deseo de entender qué me estaba pasando. Y empecé a buscar respuesta en los médicos, acudí a médicos especialistas, acabé con el psiquiatra, y ninguno de ellos me pudo dar una respuesta. Lo único que me decían es, tú estás enfermo y tú necesitas medicamentos, ¿verdad? Y pues hazte a la idea. Eso todavía me quebró más, eso todavía me hizo decir, no, esto no es normal, mi vida no puede seguir así, yo nunca he dependido de fármacos y no pretendo hacerlo. Eso fue lo que me llevó a una búsqueda más profunda y de entender qué es lo que me estaba pasando. Fue como me encontré con canales en el YouTube de personas que tenían características, experiencias de vida muy parecidas a las que yo había experimentado. Fue como empezando atando a cabos, como empezar a entender, a discernir, a conjugar y tener más claridad, porque créanme que al principio pues, me estaba volviendo loco. Yo lo único que deseaba en ese momento era que me quitaran la vida o que me metieran a un manicomio, y para mí ya no había respuesta para tal condición en la que me encontraba. ¿Cómo has logrado, o cómo solventaste, o cómo aprendiste a vivir con ese encuentro? ¿Has tenido otros encuentros con estas personas, ya sea los grises, los verdecitos, cabezones, chaparritos, que así lo manifestó? Y todo vino porque en la consulta, fíjense cómo es impresionante, llega por una lesión en la mano, lo operamos, y en una de las consultas de curación, de retiro de puntos, le digo, oye, ¿sabes qué? Pero así de la nada, porque pues ahorita están muy de moda en algunos de nosotros el ver toda esta información. Yo no sabía quién era George Soros, Bilderberg, ¿no? Todo lo de Majestic 12, la situación de la Tierra, de la Luna. Yo no veía todo esto.
ok, todas las conspiraciones, el QAnon, todos esos movimientos, el nuevo orden mundial, y yo sí llevo 5 meses o más aventándome muchos reportajes, porque no nada más me quedo con decirles aquí pónganse el cubrebocas, no, yo me fui más a fondo. ¿Cómo has aprendido a vivir o has tenido otros tipos de experiencias con contactos de extraterrestres? ¿Qué te han dicho? Para muchos van a decir risorio, pero no, a mí me encanta el panorama, ampliar el panorama. ¿Qué te dicen? ¿Cómo son? ¿Cuál es? A lo mejor algún seguidor también ha sido contactado. ¿Qué pasó? Claro, antes de esta experiencia tan desagradable que viví, yo ya había escuchado a personas de México, sobre todo. Bueno, me tocó una oportunidad de ver a una joven de México que igual narraba experiencias terribles, nocturnas, en su propio departamento, viviendo con la abuela, con la mascota, y cómo ella experimentaba agresiones físicas sobre su cuerpo de parte de estos seres chiquitos, grises, ojos de almendra, con una boca chiquita, 3 dedos, no sé, brazos muy largos. Los describo porque yo vi uno, o sea, lo vi de manera personal después de haber pasado esta experiencia. Volví a tener otra experiencia muy parecida, pero esta vez me defendí, esta vez ya no sé, de alguna manera algo me hizo despertar, y cuando lo estaba sintiendo, yo pataleaba y me resistía a que hicieran conmigo lo que quisieran. No así anteriormente, que sí, es como que te sedaran, como que te hicieran perder la conciencia para poder intervenirte y hacer contigo toda clase de experimentos, y son cosas, como decía, terribles. Entonces, al ver a esta mujer, la experiencia y cómo clamaba por una solución, y yo decía, y yo me alteraba juntamente con ella, o me compadecía, porque entendía la situación. O sea, después de lo que yo experimenté, pude entenderla, y que ella buscaba a grito partido una respuesta que nadie de su gente, de sus amigos allegados le entendía, y simplemente te tildan de loco, ¿verdad? Estás paranoico, te drogaste, fue una pesadilla, esquizofrénico, en fin, te lavaron el cerebro. Pero no, realmente estoy hablando desde un punto de cordura y de lucidez, ¿verdad? De alguien que nunca ha probado psicotrópicos, ni marihuana, ni hongos alucinógenos, ni ayahuasca, ni ningún tipo de enervantes, jamás. Y de tener una práctica profesional constante, satisfactoria, ¿verdad? Y sin embargo, hallarte en un estado alterado, tan fuerte, como le llaman, estado alterado de conciencia, y tratar de dar una explicación lógica, razonable, médicamente hablando. Sí existen pruebas científicas de esos estados alterados de la conciencia, pero sin embargo no tan aceptable, no tan reconocido, ¿verdad? No se habla públicamente de esto porque la gente no está preparada y no quiere entender que hay una realidad diferente. En mi caso, yo ya no tengo la menor duda de que existen otros seres, otras entidades, ya sea en este plano o en otros planos dimensionales diferentes, que pueden accesar a este ambiente en el cual vivimos por medio de portales dimensionales. Yo lo había escuchado en algún tiempo, también era escéptico, cuestionaba. Como les decía, yo estaba más enfocado a la religión. Para mí lo único era Dios, sus ángeles y sus siervos, y de ahí no había fuera nada, no había más que eso. Pero con esa pues es mentira, lo digo ahora abiertamente, o sea, una triste y cruel mentira que esclaviza a la humanidad. Yo estaba bajo esa esclavitud. A ver, interesante. ¿Qué quieren de nosotros esos seres? ¿Qué quieren de nosotros? Yo si me encuentro un extraterrestre, ahí les va. Si me encuentro un extraterrestre con esta tecnología, lo primero que haría, si me encuentro un reptiliano, si me encuentro a un gris, a un verde chaparrito, a un pleyadiano, a algún Anunnaki, todos esos que yo no tenía hace 5 meses, no sabía ni que era un reptiliano. Yo lo primero que haría, me tomaría una selfie. Una selfie, la andaría presumiendo. No hay ninguna selfie con un extraterrestre. A ver, o sea, ni en Twitter, ni en ningún lado hay una selfie con un extraterrestre. Entonces, digo, me pongo del otro lado. Entonces, ¿dónde están? ¿Por qué no existe una selfie? ¿Qué es lo que quieren? ¿O por qué nadie... por qué no existen esos datos? Bueno,
En lo particular, de acuerdo a lo que yo he entendido, Claro, claro. en las experiencias vividas y por todo lo que he estado investigando últimamente, estas entidades de ninguna manera van a permitir ser identificadas por nosotros los seres humanos, porque su camuflaje, su manera de actuar en nuestras vidas es a través de nuestra ignorancia, de hacernos creer que ellos de ninguna manera existen. Claro. Entonces, cuando tú sufres situaciones, penalidades, desastre, ¿verdad? Crisis emocionales, estados depresivos, estados inclusive de intento de suicidio, y no hayas más explicación, ¿verdad? que la explicación médica, que la explicación científica de esa experiencia tan negativa que se está teniendo, y de ninguna manera estas entidades que son las que causan esos estados en la mayor parte de las veces, porque también he entendido que hay desórdenes de manera personal, claro, desórdenes nuestros, ¿verdad? Sí. De nosotros, que también nos van a alterar el equilibrio emocional, físico, de salud. Pero cuando ya uno llega a extremos y que ha buscado solución de todo tipo, ¿verdad? Y no la hayas, y como mencionaba, cuando tocas fondo, es cuando entonces tú te cuestionas la realidad en la que vives y dices, hay algo detrás que manipula todo esto, que no es casualidad, que todo esto es una agenda oscura, malévola, porque si lo vemos alrededor nuestro, y ahora con los medios que tenemos podemos accesar a información de cualquier parte del mundo, el rincón más remoto del mundo, y darnos cuenta que de lo único que se habla, y claro, eso es lo que ellos quieren, ¿verdad? Tenernos en ese estado alterado de temor, de pánico, de angustia, presentando no solamente desastres, catástrofes, muertes, violaciones, secuestros, y todo ese tipo de caos y de cosas que se mira alrededor del mundo. Entonces yo entendí, por todo el conocimiento que ya tenía de bíblico, ¿verdad? Y todas esas experiencias con entidades también, llámese de demonios, Satanás, Belcebú, Belial, no sé, todos esos seres, ¿verdad? Que también entendí que aún esos escritos, y me costó mucho trabajo digerirlo y asimilarlo, siendo que yo era un fiel lector de la Biblia y un defensor a capa y espada de la Biblia, entendí que no es más que otra manipulación de estas entidades, y en la cual la mayor parte de la humanidad ha caído en la trampa y se ha dejado enredar y pues manipular por medio de estas enseñanzas. O sea, es toda una programación en la cual nos han sumergido, y salir de esa programación es muy difícil. Por eso estas entidades no van a permitir, no va a ser tarea fácil que tú o que yo, que cualquiera de los que nos está viendo por acá, logre identificar qué es realmente lo que está detrás del mal que nos aqueja hoy día a todos los seres humanos. Entonces, aún estos programas de YouTube, ¿verdad?, en donde todo se dirige a personajes, ¿verdad?, públicos de la política, del medio del espectáculo, del medio deportivo, ¿verdad?, de grandes empresarios, gente poderosa, gente multimillonaria, y decimos, ellos son los culpables, la élite que le llamamos, un puñado, el 1%, sí, es cierto, pero ¿quién está detrás de ellos? ¿Quién nos maneja a ellos? Está el meollo de todo esto. Y es cuando nos cuesta trabajo, entonces, aceptar que no nos estamos enfrentando solamente con personas así como nosotros, sino que hay entidades que los manipulan, que han tomado posesión de ellos, que tienen la tecnología para poder camuflajearse, presentándose como seres humanos, digamos un disfraz biológico en forma de ser humano, y tomar la forma de ser humano, y entonces hacernos creer que es una personalidad del mundo del espectáculo, de algún gobierno poderoso del mundo. Esos son los famosísimos reptilianos, ¿no? Sí, podríamos llamarle así, los reptilianos, o los draconianos, los metalianos, o sea, son varios de estos, o sea, son razas. He escuchado por ahí, pero difícilmente encontrarte con razas benévolas, neutrales, por así llamarlos. No hay tal cosa, o sea, ¿quién deseando el bien tuyo se pararía ante una situación de dificultad donde tú te estás prácticamente perdiendo la vida, y que diga, yo soy bueno pero soy neutral y no voy a estirar la mano para sacarte de ese precipicio en el cual estás cayendo, de ese foso donde te estás ahogando, ¿verdad? O sea, al menos
hasta ahora, en lo que yo he entendido, en lo que he averiguado, puede que existan. Sin embargo, todo es parte de la manipulación, porque se nos ha ocultado nuestra verdadera identidad. Es donde yo hablo precisamente y por qué me inspiré en ese título de El valor de la vida. El valor de la vida. Así es. Al descubrir que el valor más importante, que no hay manera de comprarlo, no hay manera de dar un pago por ello, es el poder que está dentro nuestro, ¿verdad? O sea, es cómo puedes pagar, qué precio se le puede dar al valor de la vida que poseemos tú y cada uno de nosotros. No hay tal cosa. O sea, se pueden dar, como decía, títulos, se pueden dar nombramientos, se pueden poseer grandes riquezas, pero nada de eso va jamás a poder pagar el precio del valor de la vida que radica en cada uno de nosotros, que es nuestra verdadera libertad, que es la verdad, poderla conocer ampliamente, profundamente, que se nos ha ocultado a través de todo el sistema que vivimos, de todo lo que se nos implementa, de todo lo que se nos bombardea día a día. Llámese política, llámese religión, llámese nueva era, llámese toda clase de vida espiritual, entre comillas, que simplemente son distractores, que estas entidades son especialistas y muy inteligentes para ponérnoslas y entonces cegarnos la mirada, cegarnos los ojos y no dejarnos ver que hay una realidad que es diferente, que los poderosos somos nosotros. Fíjate que yo hablaba en mi familia y yo decía, ¿de qué sirve lo de Cristóbal? Siempre, año con año, que Cristóbal Colón, que las carabelas, o sea, imagínense, les voy a decir calaveras, que las carabelas, que nada, o sea, yo decía, bueno, ¿por qué no enseñan otra cosa? Siempre lo mismo y lo mismo, o sea, el mismo cuento de nunca acabar, no había evolución. Por eso ahorita nos cayó de sorpresa y por eso muchos no creemos, porque nos soltaron de jalón toda, cuando de repente dicen, no, Cristóbal Colón, ahora resulta que la tierra es plana. ¿Sí, no? Sí. O sea, cuando te... Híjole, claro. No. Esto está impresionante. Vamos a dar saludos. Alejandra Gatica, saludos. Diana Nájera, bendiciones, también bendiciones. Elena Araoz, saludos. Es un tema bastante complejo, bastante complejo. Resulta que voy a una tienda a hacer el súper y yo pues traigo toda la información de todos estos movimientos, del nuevo orden mundial, del elite, de George Soros, que es el dueño del mundo, que si Argentina, las manifestaciones en Europa, en Alemania, sí, España, sí, de inconformidad, que no salen en la tele, ¿eh? No salen, son millones de gentes, miles de gentes, sí, no salen. No, por supuesto. Pero resulta, ok, que los reptilianos, que los metarianos, que los pleyadianos, que el movimiento, bueno, Bilderberg, todas esas situaciones, Majestic 12, que es un tema, deberíamos de hacer una entrevista de Majestic 12, es muy importante eso. Resulta que todo lo que estamos viviendo ahorita, en Majestic 12 ya estaba documentado, es un contrato, se los voy a dejar de tarea, es un contrato. Pero resulta, ok, traigo toda esta información, pero me frustro más cuando llego a la tienda a hacer mi súper, ¿sí? O sea, yo voy ya con otra sintonía, en esa lucha, en ese despertar, en querer liberarme, y por supuesto que yo no voy a creer en el miedo que quieren a fuerza, a mí no, por supuesto que no. Pero llegas a la tienda departamental, tienes que hacer tu cola, tienes tu fila, cubrebocas, tu gel, un tapetito así, para una tienda departamental de 1 hectárea, un tapetito así, unas ridiculeces. Y dices, bienvenido a la tierra, a la realidad, cabrón. O sea, ¿de qué sirve estudiar estas situaciones, analizarlas, ir en contra de... Tienes que ponerte el cubrebocas, si no, no pasas, no comes, cabrón. Entonces, ¿de qué sirve todo esto si el mismo sistema te aterriza, cabrón? O sea, tú puedes, ok, ya viste extraterrestres, ya estudiaste que todo esto, que el movimiento del elite, entonces, pero el mismo sistema te aterriza, cabrón, y te pones esto y haces esto y en las noches tienes que pensar que te vas a morir, cabrón, si empiezas a toser. Al final de cuentas te aterrizan, Héctor. O sea, es algo muy complejo lo que estamos viviendo,
Tal parece, lo mencionaste, impresionante. El que hizo esto son psicólogos Sí, que conocen el comportamiento humano de pe a pa. así es. Porque todo esto es una psicología cognitivo-conductual, todo lo que están haciendo, por eso la alargan, porque te están reeducando. Así es. ¿Qué opinas? Sí, totalmente. ¿Qué opinas, por favor? Sí, totalmente de acuerdo. Para nosotros, los que ya tenemos, o sea, cierta edad, ¿verdad? Y pasamos por todo este entrenamiento universitario, en fin, pero las generaciones que se están levantando, ¿verdad? Llamamos niños, que van por ellos realmente. ¿Pero qué están haciendo? Van por ellos y desde ahorita los están condicionando, realmente están haciendo como decía, una programación cognitiva, Claro. ¿verdad? Una alteración de paradigmas, de un estructuramiento, de un control total, ¿verdad? Bajo la idea de una infección, de un bicho a nivel mundial, que es tan inteligente ese bicho que te tiene hasta agenda y te dice cuándo va a ser más virulento y en qué lugar se va a comportar con más violencia. Y así es como nos traen, o sea, pero es cuando uno se tiene que levantar y tiene que ser firme y decir, yo no participo, yo digo no literalmente a un cubrebocas. Yo me pongo también al cubrebocas y me he tratado de meter, y si me meto, la verdad, adentro me lo quito, sinceramente, te lo digo. No estoy robando, no estoy haciendo nada, pero no trato de no entrar en ese programa zombie, porque para mí es como una app zombie en la que nos han tratado de meter hoy día a la humanidad. Entonces, a los niños, a nuestros hijos jóvenes, llámense jóvenes o niños más pequeños, pues están tratando de meterles en este lineamiento para adecuarlos, prepararlos a un nuevo tipo de mentalidad y de gobierno totalitario, que es lo que ellos quieren imponer. Pero dentro de todo, yo también estoy entendiendo que no se van a poder salir con la suya. O sea, ellos están tratando por todos los medios que hacernos creer que están ganando, pero es todo lo contrario, ellos están perdiendo. El cabal, el estado profundo, la élite malvada, estos oscuros, realmente ya están derrotados y no saben más qué hacer. Por eso prolongan este tipo de noticias desagradables, por un lado extendiendo el confinamiento en los lugares, el uso obligado de los cubrebocas, el distanciamiento, ¿verdad? Que también es algo bien ridículo, ¿verdad? Porque casi vamos a tener que traer cintas métricas, si no te estás pasando por 2-3 milímetros, me vas a contagiar. Se sabe hoy día, estadísticamente hablando, por agencias especializadas, que todos los datos que nos dieron, ¿verdad? de muertes COVID son totalmente falsos, ya está comprobado. La misma Organización Mundial de la Salud, el mismo Fauci, que es el director de salud allá en Estados Unidos, en cuanto a la salud se refiere, con lo que es el grupo del presidente Donald Trump, ya han reconocido que realmente la letalidad de este virus no es lo que nos han hecho creer. Es decir, que si nos hablaban de un 100% de muertes por COVID, realmente era el 6, el 9%, y el resto ya está documentado y ya está reconocido públicamente, claro, no en los medios oficiales de divulgación de noticias, que las estadísticas mintieron completamente, y los resultados de las muertes se debieron a otro tipo de padecimientos, pero nada relacionado con el supuesto virus COVID-19. Así están las cosas. No, a mí, la verdad, qué bueno que haya personas y que haya, por ejemplo, Héctor, que ha estudiado, que ha investigado, muchísima gente, afortunadamente en YouTube, hay mucha que censuran, muchísima que censuran, el movimiento de Médicos para la Verdad en España, Alemania, todas esas situaciones de un despertar. A mí me preguntan, oiga doctor, ¿qué hago? No es polémica del coronavirus. A mí, de hecho, en todas las entrevistas casi no hablamos de eso. Si médicamente alguien da su opinión, ok, está bien, es lo que él dijo y punto, ¿sí? O sea, es muy complejo. Resulta que yo solo digo, todo es cuestión, si te están diciendo las 24 horas al día que te vas a morir. No nada más la ley de la atracción existe para generar bienes.
No, el optimismo existe para lograr bienes profesionales, resultados profesionales, buenas relaciones interpersonales. La ley de la atracción, ¿sí? Sí. El secreto. No, a ver, también existe para el mal, cabrón. Por supuesto. Te mueres, güey. ¿De qué se muere la gente? Sí, pues el coronavirus está en mi libro de microbiología, pero van a venir, no es mesa redonda, mis compañeros, punto, ahí está, no se trata de eso. Si te están diciendo las 24 horas que te vas a morir y te la crees, te mueres, güey. Así es. Te mueres, te la crees. La ley de la atracción es tanto para bienes como para lo malo. ¿Qué opinas? Ya vamos terminando. Sí, claro. ¿Qué opinas? Por supuesto que hay resultados de nuestras acciones, aún de nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos se van a traducir en acciones y van a reflejar realmente quiénes somos, en lo que creemos, hacia dónde vamos. Y no es, como dicen por ahí, no mires lo que dicen, mira lo que hacen, ¿verdad? Porque podemos decir mucho, pero con los hechos se va a demostrar si es cierto lo que estamos hablando o no. Claro. Ahí se va a ver la diferencia en cada uno de nosotros. Entonces estabas manifestando, van a despertar, vamos a despertar, vamos a ganar esta lucha. ¿Qué podemos hacer para eso? ¿Qué nos recomiendas, Héctor? Yo, por supuesto que mi pensamiento es totalmente a favor de la libertad del cambio y sé que vamos a triunfar. No importa lo que se diga en los medios de comunicación, las noticias, la radio, los periódicos, no importa de cuánto desastre, de cuánta negatividad hablen. En realidad, ellos lo hacen porque es su única herramienta, no tienen otra. Pero la verdad siempre triunfa, el bien siempre triunfa y esta no es la excepción. Y lo sé ahora más porque hay mucha gente que se está levantando a nivel mundial, llamados patriotas, gente que está en favor de la vida. Yo soy alguien que está en favor de la vida, está en favor del matrimonio, de los hijos, de la familia, de la convivencia. De la convivencia, claro, estoy a favor de eso y lucho por eso. Y es lo que me mueve a poder estar aquí en este día y hacerlo, manifestarlo públicamente a través de esta red. Así que estoy convencido de verdad que, y no es solamente querer atraer algo bueno, pero sí, definitivamente la frecuencia que quiero emitir, una frecuencia alta, no una frecuencia baja, es que efectivamente vamos a salir victoriosos, vamos a triunfar y estamos triunfando y no hay vuelta para atrás. O sea, no es una opción lejana, no es nada más un simple deseo, bueno, pues tengo la esperanza. No, realmente vamos a salir triunfadores de todo esto. Está impresionante. Ayer fui a una miscelánea, resulta, con un amigo, fui a echar un taquito y me dice, quiero un chocolate, ahí X para postre, ¿no? Nos metimos a la miscelánea espantosa, y resulta que en el mostrador había una mica, sí. de 30 centímetros por unos 50 centímetros de alto, una mica, cabrón, Sí. con una publicidad de un refresco muy conocido. Entonces todo lo demás estaba en un muladar, cabrón. Y le digo, mira, no cabe duda, qué incongruencia. O sea, resulta que esa mica, dice mi amigo, sí, güey, es la que está bajando la curva de contagios. O sea, es una de verdad, hay unas cosas de verdad que no entiendo cómo nos pueden, pues ejercer tanto dominio, ¿ok? Pues me encantó esta plática, es un tema bastante profundo, con todo respeto. Desafortunadamente, pues ahorita esto es una plática, una charla, que ya los invitamos a cambiarle de canal, dejar de esa negatividad, dejar de que ya se van a morir, que los van a intubar. Por favor, tranquilos. Pues así es ahorita, regresamos al ámbito terrenal, físico, en la tercera dimensión, porque estamos en la tercera ahorita, sí, en la tercera dimensión. Siempre hemos estado. Y pues desafortunadamente o por toda esta situación pandémica, pues si te tienes que ir a comprar tu súper, pues vas a tener que traer un cubrebocas, vas a tener que ponerte el gel, te van a checar la temperatura, porque si no, pues desafortunadamente no haces tu súper o vas a otro lado. Tampoco se trata de manifestar rebeldía, todas son situaciones informativas, darle un enfoque aquí
más profundo, compartir ideas, no nada más decir pónganse el cubrebocas y pónganse el gel. Entonces, ¿de qué hablamos, no? O sea, de un despertar. Unas palabras para finalizar, Héctor, por favor. Claro, pues esto de el valor de la vida tiene que ver con un autoescrutinio de manera personal. Por más que lo busquemos de manera externa, no lo vamos a hallar, de verdad. Podemos caminar con libertad y con paz interior, aún en medio de estas circunstancias en las que nos encontramos viviendo, con pleno entendimiento de quiénes somos y cuál es nuestra verdadera identidad, para no sumergirnos en esta atmósfera de negativismo, de una mala frecuencia, de una mala energía, de una mala vibración, sino realmente de entender quiénes somos y del poder que radica en nosotros y que cada uno tenemos la responsabilidad de descubrirlo. Ya lo platicaba en algún momento con Jaime, el vivir el aquí y el ahora, eso es lo más importante. No hay pasado, no hay futuro, es lo que estás viviendo en este día, experimentando de manera personal y haciendo un trabajo interior, un trabajo donde te autoexamines los pensamientos, ¿verdad? ¿Qué clase de conductas te dominan? Porque ese es otro tema que después habría que tocar, pero todo eso tiene que ver realmente con descubrir el valor de la vida. El valor de la vida, estoy totalmente convencido que no te lo da absolutamente nada exterior a ti, o sea, lo vas a encontrar y no tiene precio. Digamos, por expresarlo de alguna manera, te vas a volver multimillonario cuando llegues a entender quién realmente eres y por qué estás aquí. Pero eso es algo que tú vas a poder descubrirlo. Que sí puede haber un segundo o tercero que te pueda ayudar en el camino. ¿Por qué no? Claro que sí. Por eso estamos aquí, si no seríamos seres totalmente autónomos y estaríamos como ermitaños. No, estamos para ayudarnos, estamos para convocar a buenas cosas, a resultados, a respuestas satisfactorias para el bien de cada uno de nosotros. Y pues esa sería mi recomendación prácticamente, el estar buscándolo en nosotros mismos. La meditación es lo que tú piensas día a día en el momento en el que te encuentras viviendo. Para mí es así, ¿verdad? Jamás yo traté de decir voy a entrar en meditación X. No, simplemente ahorita es una manera de meditar y de poder expresar algo que estás sintiendo directamente de tu interior, de tu corazón, para manifestarlo. Entonces, por ejemplo, si queremos enriquecernos con nosotros, conocernos, autoconocimiento, separas, o sea, no podemos tener metas profesionales, materiales, aspirar a un cuarto más grande, que cambiar nuestro auto por uno más bonito. ¿Cómo separas eso, Héctor? Lo que entiendo también, y aunque ha sido mal enfocado, y bueno, me atrevería a citar algo que alguna vez leí, no quiero decir exactamente qué libro, pero cuando tú buscas primeramente, digamos, buscas la vida espiritual, ¿sí? Lo demás viene añadido. ¿Sí? Normalmente hacemos lo contrario, hacemos y peleamos y luchamos por obtener lo material, lo perecedero, lo que se termina. Hasta también hay otro escrito que dice: sin nada venimos y sin nada nos vamos a ir, ¿verdad? Y dejamos la vida por cosas superfluas, las necesitamos. Sí, este sillón, aquí estoy muy cómodamente sillado, podría estar sentado en un banquito, en una caja de madera, no sé, ¿verdad? Pero bueno, agradezco que sea un sillón cómodo. Pero sin embargo, esto no me va a hacer, esto a mí no me va a dar identidad ni me va a provocar a generar la felicidad que yo necesito. Entonces, primeramente me centro en mi búsqueda espiritual y después el resto de lo demás va a venir. Va a venir el equilibrio emocional, va a venir la paz, va a venir el reposo, la confianza, la buena integración. Si estás casado con tu esposa, con tus hijos, con tu esposo, con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros profesionales, con el equipo de fútbol, yo que sé, en donde realmente puedas entablar tener una relación excelente. Eso es, y lo demás lo vas a tener, pero ya no lo persigues, ya no vas tras de él, ya no te desvives, ya no te quiebras, ya no te haces pedazos para... Te medio matas. Sí, como para intentarlo, porque lo hacemos, yo lo hice de verdad, y estás afanado, y ¿cómo voy a resolver tal cual cosa? Pero buscas ese equilibrio y primero entras a buscar la verdadera espiritualidad que está dentro de ti mismo. No la vas a encontrar en ninguna otra, en nada
más que en ti mismo. Después vamos a hacer una plática de cómo enriquecer esa espiritualidad. Así ¿no? es. Y entonces lo demás se te va a añadir. Van a decir, ahora el doctor ya queriéndonos dar la perla. No, yo tengo muchos defectos. O sea, yo tengo defectos, inestabilidades emocionales, he pasado por situaciones, crisis, de angustia, de depresión, como todos. ¿Ok? Claro. Acuérdense que es plática. Elena, hoy más que nunca debemos valorar la libertad y el amor que nos rodea. Alejandra Gatica, palabras exactas, doctor. Elena, exacto, la forma positiva de vivir y pensar atrae cosas buenas. Sí, claro. Para finalizar, agradecer a Héctor. La puerta está abierta, la cabina o el templo están abiertos para cualquier otro tema. Podemos hablar de los niveles de las dimensiones, tercera, cuarta, quinta dimensión, ¿por qué no? Claro. Enriquecimiento espiritual, todo lo de la Tierra. Vamos a generar aquí una controversia si la Tierra es redonda o es plana, si fueron a la Luna o no fueron. Sí, son temas muy extensos. Son temas muy extensos. Sí. Les dejo nada más, a ver. Resulta que el mundo, en vez de evolución, está en involución, patas para arriba, contaminación, homicidios, aberraciones, muchas cosas muy fuertes, guerras por religiones, por maneras de pensar diferentes. O sea, estoy hablando de todo, ¿no? De todos los años, miles de años, que nos hemos acabado la tierra. Y que nos han dado permiso de acabárnosla. Pero ahora resulta que nosotros, cuando estamos dominados por otros seres, por la élite, por otros seres superiores de otros planetas, por así decir, Sí. resulta que ya después de que vieron el resultado de que fue todo un cotorreo, te dicen, no, si no te pones el cubrebocas, tú eres el culpable de todo este desmadre que ya hicimos durante siglos. Sí, así es. ¿No? Sí. Imagínate y espérame, mucha gente la cree, ¿eh? Ah, Pero es lo que han permitido durante evoluciones, años. Ah, no, si no traes este trapito, tú eres el culpable de que la iglesia desmadró a todos y las guerras y que las bombas atómicas, porque no traes este trapito, sí, ¿no? sí. Ahí se las dejo de tarea, todas las situaciones, catástrofes, magnicidios. Ah, no, el trapito es el culpable de todo esto. ¿Ok? Excelente charla, nos vemos la próxima semana. Vamos a hablar de otro tema que resulta que nadie tiene. Vamos a hablar de las hemorroides. Enfermedad hemorroidal, no, el primo de mi primo, el amigo, el vecino. Pero muchos de nosotros hemos padecido una enfermedad hemorroidal. Y se ponen baños de asiento y que se ponen la crema, la pasta Lázaro y se ponen madre y media. Pero va a venir un experto a hablar, un cirujano de colon y recto, el doctor Jorge Garza Sánchez. Y nos va a hablar de todo lo que conlleva la enfermedad hemorroidal. Cómo prevenirla, cómo tratarla, ¿ok? Cuando son candidatos a medicamentos, a cirugía. Y un tema también bastante importante, lo que es el cáncer de colon. ¿Sale? ¿Estamos? La invitación está abierta, Héctor. Gracias. Para algún tema más profundo. ¿Sale? Sí, con todo gusto, claro que sí. Estamos, buenas noches. Nos vemos próximo miércoles. Y no lo olvides, el templo te espera. Síguenos en Facebook, Instagram y suscríbete a nuestro canal. Dale like y comparte.